buenas noches con todos. Podemos ver que el tema de hoy, causas anteriores de las aflicciones, justo Silvia habló al respecto, diciendo que no recordamos lo que hicimos en vidas pasadas. Y en eso está la sabiduría de Dios, que nos permite empezar como una hoja en blanco en cada existencia. Las causas de las aflicciones tienen dos orígenes, ¿no? Los sufrimientos que tenemos hoy, unos provienen de existencias pasadas y otras provienen de esta misma existencia, los sufrimientos, las aflicciones que vivimos. Todos tenemos el libre albedrío, vale decir la capacidad de decidir por qué camino queremos ir, qué cosas deseamos hacer, y por eso también tenemos la responsabilidad de nuestros actos. Entonces, vamos a ver un poquito más ahora las causas actuales de nuestras aflicciones. En esta existencia, de esta que nos ha tocado, podemos tener muchas aflicciones por nuestra propia culpa hoy, por nuestros errores de hoy, por nuestras malas decisiones. Podemos tener sufrimientos porque tenemos vicios, porque tenemos conductas morales inapropiadas. Entonces, sufrimos las consecuencias de nuestros errores hoy. ¿Qué pasa si delinquimos? Podemos acabar presos. Hoy. ¿Qué pasa si tenemos vicios? ¿Qué nos puede pasar? Podemos acabar enfermos. El alcohol nos puede llevar a la cirrosis, el cigarro en exceso nos puede llevar también a problemas de los bronquios, pulmones. Entonces, tenemos todo lo que vivimos hoy, nosotros tenemos, si es bueno, la alegría de haber hecho cosas buenas, y si es dolor, es porque nosotros mismos nos estamos causando hoy dolor. Estas son las causas actuales de lo que hacemos hoy. Y tenemos también, como dije a un principio, las causas anteriores de las aflicciones, las que no recordamos, que no son de esta vida, de esta existencia, sino de vidas pasadas. Hay males que somos ajenos por completo en esta existencia, totalmente ajenos, o al menos en apariencia, porque la doctrina nos enseña que nadie vive lo que no merece, pero estas situaciones que vivimos hoy, cuando son tan negativas, de tanto dolor, parecen muchas veces afectarnos por obra de la fatalidad, ¿no? Decimos, ¿por qué me pasa esto hoy? Como por ejemplo, la pérdida de seres queridos a una tierna edad, ¿no? Porque es normal perder un ser querido cuando ya es mayor, pero perder un hermano, un hijo. También pueden ser los accidentes, que ninguna previsión pudo prevenir. Que te atropelle un auto, que digamos se cae un avión, el ómnibus en el que estás viajando, se derrumbe, caiga. Son accidentes de lo que te tocaba vivir, esa experiencia. Muertes colectivas, reveses de fortuna, que tienes todo y de pronto pierdes todo, no por tus malas decisiones, sino que pasó algo. Enfermedades incurables que tengamos hoy. Nos hemos portado bien, no tenemos vicios y de pronto nos da un cáncer, que es tan común en la tierra. Enfermedades de nacimiento, deformidades, síndromes, nacer ciego, que tú puedes pensar, ¿por qué le ha pasado esto a esta persona, a este niño? Bueno, son causas anteriores que vienen de vidas, existencias pasadas, problemas mentales, esquizofrenia, autismo severo. De pronto nace un niño con ese síndrome del autismo y los padres se preguntan, ¿por qué le tocó a mi hijo? Nacer en la
miseria, esas personas que nacen en unos lugares muy, muy pobres. No es casualidad, no es mala suerte. Ser niño maltratado, nacer en un hogar que te maltraten, o ser un niño abandonado. ¿Por qué? ¿No? Pobre ese niño está abandonado, ¿por qué? ¿Qué le ha pasado, pobrecito, no? Entonces somos ajenos a estas aflicciones, lo que quiere decir que ya vienen de existencias pasadas. Y sobre todo las muertes prematuras, ¿no? ¿Qué han hecho esas almas que acaban de salir de las manos del Creador para sufrir tantas miserias en este mundo, así como para merecer en el porvenir una recompensa o un castigo cualquiera cuando no han podido hacer ni bien ni mal? Porque un niño pequeño no ha podido hacer ni bien ni mal. ¿Por qué le tocaría vivir tales situaciones? Una muerte prematura. Esta conferencia la he sacado, es importante mencionar, del Evangelio según el Espiritismo y la justicia divina del cielo y del infierno. Entonces, ninguna filosofía, ninguna religión han podido hasta hoy resolver ni justificar las muertes prematuras. Nos dicen, ten fe porque así es. Pero, ¿por qué es así? Se preguntan muchas personas. En cambio, la doctrina espírita nos esclarece a través de la reencarnación que nos toca vivir situaciones dolorosas hoy. Porque si no fuera por eso, las personas no entenderían por qué Dios a uno los favorece más que a otros. Ahora, también en la hipótesis también de que el alma es creada en el momento del nacimiento, ¿no? ¿Por qué le pasaría si es su primera vez? Recién ha sido creado este niño. No, sabemos que ya venimos de muchas existencias, que ya hemos pasado por muchas existencias. La ley de causa y efecto también. Con todo, en virtud del axioma según el cual todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa. Y desde el momento en que admitimos la existencia de un Dios justo, esa causa también debe ser justa. Porque todos sabemos que Dios es soberanamente justo y bueno. Y si estamos sufriendo es porque hemos obrado mal. Si no es en esta encarnación, en una existencia pasada. Entonces, los sufrimientos que se deben a causas anteriores son las consecuencias naturales de nuestras faltas, las que hemos cometido. Si no está en la vida actual, viene ya de una existencia pasada, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Los países que sufren las guerras también. Nacer en un país en el que te toque vivir estas situaciones que toda la familia tiene que huir, las bombas, todo lo que les ocurre, no es mala suerte, no es casualidad. El hombre no es castigado siempre o completamente en su existencia presente, pero nunca escapa a las consecuencias de sus faltas. Vemos acá la prosperidad del malo. Digamos que este hombre ha robado, se ha llenado de dinero y se compra lo que quiere, tiene una vida holgada, y muchas personas dicen, ¿por qué este que es un delincuente malo tiene todo? Y otros que son buenos sufren en la miseria, ¿no? Tenemos que entender que la prosperidad del malo solo es momentánea, porque si no expía hoy, expiará mañana, en la próxima existencia. Entonces, mientras que el que sufre hoy y no ha hecho nada equivocado, está expiando su pasado. La desgracia, que en un principio parece inmerecida, tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Y el que sufre puede decir, en todos los casos, perdóname, Señor, porque he pecado. Podemos decir eso y debemos decir eso cuando sufrimos. Por una justicia distributiva rigurosa, el hombre sufre lo que ha hecho sufrir a otros.
Si ha sido duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza e inhumanidad. Si ha sido orgulloso, podría nacer en una condición humillante. Si ha sido avaro, egoísta o ha hecho mal uso de su fortuna, podrá carecer de lo necesario. Por eso estos casos de la gente que sufre mucho la parte económica, que no tienen a veces ni lo necesario, ¿no? Si ha sido mal hijo, los suyos lo harán sufrir. Hay personas que dicen, mi hijo es malo conmigo, no me quiere, es ingrato. ¿Cómo habrás sido tú como hijo? No solo en esta existencia, en una existencia pasada. ¿Cómo te portaste? Porque no es la casualidad tampoco. A veces no nos toca nacer con espíritus afines, no por casualidad. Entonces, así se explica mediante la pluralidad de las existencias y el destino de la Tierra como mundo expiatorio. Nosotros sabemos que la Tierra es un mundo de expiación y prueba, ¿no? Se explican las anomalías que se presentan. Y de otra forma no entenderíamos la prosperidad del malo, el sufrimiento del bueno, pero esas anomalías solo existen en apariencia. ¿Por qué? Porque las consideramos nosotros, la mayoría, solo desde el punto de vista de la vida presente. Nosotros todavía somos como niños que solo vemos el presente. En cambio, sabemos que tenemos un pasado espiritual, tenemos hoy un presente y vamos a tener una vida futura, otra reencarnación. Aquel que se eleve con el pensamiento de modo de abarcar una serie de existencias, verá que a cada uno se le ha dado la parte que merece, sin perjuicio de lo que le corresponderá en el mundo de los espíritus, y descubrirá que la justicia de Dios nunca cesa. Entonces, como he dicho, recordemos que tenemos un bagaje espiritual. Entonces, la doctrina espírita nos amplía la visión de la vida, nos ayuda, que es muy importante. Porque si las personas conocieran la doctrina, la mayoría, ya no se quejaría tanto, sabrían que la vida continúa, tomarían mejores decisiones para no sufrir hoy ni en la próxima existencia, no harían daño, haríamos todo el bien que podamos para que después nos toquen cosas bonitas, ¿no? Entonces, qué bueno que la doctrina espírita nos esclarece, porque nos habla de la reencarnación. Ahora, hay sufrimientos, ¿no?, impuestos también a los espíritus que son endurecidos, o bien a espíritus, vale decir, demasiado ignorantes, que no pueden ellos hacer una elección con conocimiento de causa. Cuando llegamos al mundo espiritual nos damos cuenta de que nos hemos equivocado. Entendemos que no fuimos tan buenos como creíamos y que cometimos muchos errores. Recordemos que en el mundo espiritual hay todo como hay acá. Hay ministerios, y está el ministerio de la reencarnación, donde junto con los guías, los especialistas, evalúan, cada uno evalúa, mira su pasado, mira los errores que cometió, entiende por qué sufre, y toman decisiones para la próxima reencarnación. Pero no todos tienen la capacidad de tomar decisiones, como he dicho, ¿no es cierto? Muchas de las pruebas y expiaciones que vivimos son elegidas libremente y aceptadas por los mismos espíritus que se arrepienten del mal que hicieron y que quieren reparar el mal. Entonces, como quieren ser más felices y se dan cuenta que solo reparando el mal pueden serlo, bueno, escogen situaciones, pruebas que van a tener que vivir para más adelante les toque una mejor situación, ¿no? Ahora, no debe creerse que los padecimientos que se soportan en la tierra son necesariamente el indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas que el espíritu elige para acabar su purificación y acelerar su adelanto.
Así, la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no siempre es una expiación. No se debe pensar, entonces, que por tal motivo cada padecimiento, ¿no?, tiene una causa determinada, no necesariamente. Cuando uno desea acelerar su adelanto, elige pruebas, como por ejemplo podemos tener como el caso de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que ya de nobles sentimientos ha escogido esa misión. Ella nació en una situación cómoda, económica, pero decidió ir a ayudar a los que sufrían en Calcuta, entregó su vida y sus sacrificios por el prójimo. Ella le escogió. A veces son impuestos. Vamos a ver algunos casos, van a ser dos, de expiaciones terrenales, que están en el libro del cielo y el infierno, en capítulo 8, ejemplos, ¿no? Es posible que un espíritu haya adquirido cierto grado de elevación, como comenté, y que si quiere adelantar aún más solicite una misión, una tarea que cumplir, por la que en caso salga victorioso, será tanto más recompensado cuanto más penosa haya sido la lucha. El caso del señor Letil, este es un señor que a raíz de que entrara en combustión una caldera con barniz hervoroso, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se cubrió de materia candente. Se empezó a quemar, ¿no? Cuando le prestaron los primeros auxilios, sus carnes quemadas se le caían a pedazos. Este señor, en el libro del cielo y el infierno, en ejemplos, narra que había sido un hombre muy bueno en su última encarnación, que hacía el bien, que ayudaba, todo. Entonces las personas dijeron, ¿por qué le tocó vivir esta situación? ¿Por qué era tan bueno? Entonces hay casos, como digo, ¿no?, como por ejemplo en este, que esas personas de instintos naturalmente buenos, de alma elevada, de sentimientos nobles, que parece que no trajeron nada malo de existencias anteriores, y que sufren con resignación cristiana los mayores dolores, y que solo piden a Dios poder sobrellevarlos sin quejarse. Durante esa cruel agonía no se le oyó ni un solo gemido, ni una sola queja, y murió mientras elevaba una oración a Dios. Este caballero, cuando llegó al mundo espiritual, fue esclarecido. Entendió por qué le había tocado morir así. A 2 siglos antes de que él viviera esta situación, él ordenó quemar a una doncella, a una jovencita entre los 12 y 14 años, por estar acusada de conspiración contra la política clerical, la Inquisición, ¿no? Este caballero, el señor Letil, en esa época era italiano, era un juez inquisidor. Y en ese caso, ¿no?, él mismo, en el caso de esta jovencita que mandó a quemar, él mismo fue juez y verdugo, él mismo. Entonces, tuvo que soportar el suplicio, ese dolor de morir quemado, que había hecho sufrir a esta jovencita. La resignación fue su mayor prueba. No quejarse, no rebelarse, resignarse. Como dice, durante esa cruel agonía no se le oyó ni un solo gemido, ni una sola queja, y murió mientras elevaba una oración a Dios. No fue la casualidad,
venía de causas anteriores. Pero imaginemos que el olvido del pasado es una maravilla. ¿Cómo hubiera podido vivir él antes de su muerte sabiendo que había quemado a una jovencita? Su vida hubiera sido una tortura. Por eso Dios hace que se dé el olvido del pasado, que no recordemos lo que hemos hecho antes. Tenemos otra expiación terrena que es de este niño Marcel, el niño del número 4. En un hospital del interior había un niño de entre 8 y 10 años, cuyo estado era difícil de describir. Lo designaban con el número 4, completamente contrahecho, ya fuese por una deformidad congénita o a consecuencia de la enfermedad. Sus piernas estaban arqueadas que le llegaban hasta el cuello. Su delgadez era tanta que se percibían sus huesos debajo de la piel. El cuerpo era una sola llaga y sus padecimientos eran atroces. Este niño ya llevaba 4 años en esta situación y pese a todo, este niño demostraba una inteligencia notable para su edad, además de su paciencia y de su resignación. Su familia casi lo había abandonado, pero había un médico que lo iba a visitar, el cual le agarró cariño, lo atendía movido por la compasión de verlo solo, ¿no? Le tomó gran interés y conversaba con él, le leía, lo trataba con bondad, le hacía lecturas a este niño. Un día el niño le dijo al doctor: «Doctor, ¿tendría la bondad de darme otra vez aquellas píldoras que me recetó últimamente?» «¿Para qué?», respondió el médico. «Ya te he suministrado lo necesario y una mayor cantidad podría hacerte mal. Es que sufro tanto que por más que me esfuerzo para contenerme y no gritar, orando a Dios para que me dé fuerzas, a menudo no logro evitarlo. No quiero molestar a los otros enfermos que están a mi lado. Esas píldoras me hacen dormir y al menos cuando duermo no molesto a nadie». Imaginen este pobre niño. Esas palabras que él dio demuestran un alma elevada, ¿no es cierto?, en un cuerpo deforme. Cuando murió también, sus últimos pensamientos fueron para Dios y para el médico que lo acompañó. Transcurrido un tiempo, su espíritu fue evocado en la Sociedad de París, la Sociedad Espírita, y dio una comunicación donde dijo que todo dolor tiene una causa justa, que en otra vida él fue apuesto, fue poderoso, fue rico y fue muy halagado en una vida anterior, ¿no? Fue frívolo, fue orgulloso también, y que cargaba culpas, que renegó de Dios e hizo daño a su prójimo, que había expiado ya mediante crueles sufrimientos anteriormente. Y cuando fue recibido en esa reunión mediúnica, a través del medium, a través de la psicofonía, dio el siguiente testimonio, el niño Marcel. Lo que sufrí en unos pocos años, en esta última y breve encarnación, lo he soportado antes a lo largo de toda una vida que se prolongó hasta la extrema vejez. A consecuencia de mi arrepentimiento, obtuve la gracia del Señor, que me confió numerosas misiones, incluso la última que vosotros conocéis. Fui yo quien la solicitó para completar mi purificación. Si bien la agonía fue lenta, la hora de la transición nada tuvo de terrible. Fue liberado con mucho amor apenas después de su muerte. Entonces, motivos de resignación. Bienaventurados los afligidos porque serán consolados. Son felices porque pagan sus deudas y porque después de hacerlo quedarán libres. Todos nosotros estamos pagando deudas hoy. Depende de cómo las sobrellevemos, es que nos vamos a liberar. Porque con estas palabras, Jesús indica al mismo tiempo la compensación que aguarda a los que sufren con resignación, que hace incluso bendecir el sufrimiento, como preludio de una curación. Ese es el sentido de esas palabras que nos dice Jesús.
Bienaventurados los afligidos porque serán consolados. Pero si nosotros en nuestros sufrimientos, si en las aflicciones nos quejamos, si no las aceptamos con resignación y como algo que tenemos merecido, si acusamos a Dios de ser injusto, ¿qué va a pasar? Contraemos una deuda nueva que nos hace perder el beneficio que habríamos podido obtener del sufrimiento. Entonces, en vez de liberarnos, ¿qué nos va a tener que pasar? Tenemos que empezar de nuevo. Y a veces con más dolor, esa prueba o esa expiación. Entonces, el hombre puede disminuir o aumentar la amargura de sus pruebas según el modo que encare la vida terrenal. Si tiene paciencia y confianza en Dios, si no se queja, si ora y en vez de decir ¿por qué a mí?, agradece a Dios los sufrimientos, sé que para nosotros es difícil entender esto, sobre todo para los que no conocen la doctrina espírita, para los que no creen en la reencarnación, para que los que piensen que hoy es tu primera vida, ay, ¿por qué a mí si no he hecho nada malo? No. Además la reencarnación ya está científicamente comprobada. No es que alguien puede creer o no creer, está comprobado y ustedes pueden, a través de buscar esos temas, sobre todo el doctor Ian Stevenson, que estudió más de 2000 casos de niños, está documentado, el doctor Ian Stevenson, psiquiatra americano, de niños que recordaban nombres, lugares donde habían vivido, que fueron verificados, comprobados científicamente. Entonces, si no queremos empezar de nuevo, tenemos que tener paciencia y confianza en Dios. Ahora, no me voy a quedar resignado diciendo, bueno, me ha tocado esto, pues por ahora. No, resignación activa. ¿Qué hago para estar mejor, para hacer mejor las cosas? No me voy a quedar llorando mi dolor resignado, sino qué cosas buenas puedo hacer hoy para mejorar mi futuro. ¿No? Y muchas veces cuando nos dedicamos a hacer el bien, nuestra vida mejora no solo en la próxima, ya en esta misma encarnación, en esta misma existencia, nos empieza a ir mejor. Porque los guías ven nuestro esfuerzo. Los espíritus, el Maestro Jesús, ven nuestro cambio para bien y nos ayudan. ¿Cuántas veces nos estamos liberando por estar haciendo cosas buenas de lo que nos tocaba vivir, a veces mucho más doloroso de lo que pasamos, ¿no? Entonces, pero si por un lado pagamos con dolor y por el otro volvemos a endeudarnos, no nos vamos a liberar. Cada nueva falta aumenta la deuda, puesto que no hay una sola, sea cual fuere, que no lleve consigo su castigo necesario, inevitable. Si no es hoy, será mañana. Si no es en esta vida, será en otra. Y entre esas faltas es preciso colocar sobre todo y en primer lugar la ausencia de sumisión a la voluntad de Dios. Si me pasa esto, lo acepto, me resigno porque lo tengo merecido. No es que he tenido mala suerte, no es que Dios me castigó, me tocaron esos papás, mi papá me dejó cuando era niña, o esta otra niña que fue violada. No es casualidad. Esa niña violada puede haber sido un violador en una existencia pasada. Las personas que hoy están violando van a ser niños violados en otra encarnación. Porque nadie vive lo que no merece, porque Dios es soberanamente justo y bueno. Entonces, cuando comprendemos eso, nuestra visión de la vida cambia. Y eso nos ayuda mucho, mucho a la doctrina. Sufriremos dependiendo de cómo encaremos la vida terrena, la vida de hoy. Para aquel que solo tome en cuenta la vida corporal, esta encarnación, que cree que es la única vida, que no tuvo una existencia pasada ni tendrá otra mañana, para ellos, cuando les pasa algo, ese dolor les parece interminable y pesa sobre él con toda su fuerza. El dolor pesa con toda su fuerza. Cuando creemos que esta es nuestra única vida, que pensamos que por qué a mí, que no lo merezco, si yo soy buenísimo. No,
Si has nacido en la tierra, porque no eres buenísimo todavía. Porque la tierra es un mundo de expiación y prueba, donde nacemos los que todavía somos imperfectos. En cambio, para el que se coloca desde el punto de vista de la vida espiritual, ve la vida espiritual, entiende, ¿no? Sabe que la existencia en la tierra es como un puntito en el infinito. Comprende su brevedad. ¿Cuántos años estamos acá? En comparación a la eternidad no es nada, ni un segundo. Reconoce que este momento penoso lo merece, pero también que pasará pronto. No hay mal que dure 100 años. Además, todo pasa. Siempre debemos confiar en la voluntad y en la justicia de Dios. Y esa certeza de un porvenir próximo que será más feliz nos sostiene y nos anima. Y en lugar de quejarnos, damos gracias al cielo por los dolores que nos hacen adelantar. Muchas gracias.